Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acuario, aquí con este 3 de bastos anuncia expansión y avance en todo lo que ustedes estén haciendo, sea en proyectos, sea en su trabajo, sea en algún tipo de inversión. Aquí tus negocios, tus iniciativas, lo que ya tú has comenzado, va a comenzar pues a dar resultados, va a empezar a moverse, va a empezar pues a crecer. Acá lo que ustedes han puesto en marcha va a empezar a circular, va a empezar a producir y te vas a estar abriendo pues a nuevos horizontes. Acá es muy posible que ustedes, si están vendiendo algún tipo de producto, prestando algún servicio o simplemente están en algún puesto laboral, es muy posible que estén viajando o estén estableciendo comercio con personas de fuera de su ciudad, fuera de su estado, fuera de su país. Y esto, por supuesto, les va a traer grandes beneficios económicos porque este 10 de oros anuncia la estabilidad, la seguridad y la consolidación económica en la vida de muchos de ustedes. Acá los esfuerzos que ustedes han realizado, porque se han esforzado bastante, muchos de ustedes, aquí se va a estar viendo pues los resultados. Acá se ve que va a haber un ambiente sólido, un ambiente estable, un ambiente protegido. Acá van a estar disfrutando de esos beneficios económicos, no solamente ustedes, sino tu familia. Y es posible que estés creando incluso hasta un legado familiar. Acá van a tener un ingreso económico o una estabilidad económica. No es un dinero o no es una estabilidad o no es algo económico que dure poco tiempo, es algo que te augura una estabilidad económica por un largo periodo de tiempo. Y también tenemos acá la carta del emperador que me está hablando precisamente de eso, que aquí tus cosas se van a estar como que organizando, regulando, controlando y definitivamente si se habla de seguridad y de estabilidad económica. El emperador es como el enraizamiento, una de las cartas de mayor estabilidad en el tarot, y junto con el 10 de oro, pues definitivamente eso que tú estabas haciendo o eso que estás haciendo actualmente va a permitirte comenzar a expandirte. Acá viene una expansión comercial para muchísimos de ustedes y eso por supuesto les va a estar generando estabilidad económica a largo plazo. No es algo que sea de que vino y se fue, no. Esto es algo que va a durar muchísimo tiempo para ustedes. A ver qué cartas acompañan acá. Wow, ahí está de copas. Aquí pues este 9 de oros con la carta de la muerte o la carta de la muerte rodeada de estas dos cartas me está hablando de que acá ustedes van a tener económicamente muchísimo dinero. Aquí me hablan de estabilidad económica y aquí me hablan no solamente que va a ser poco dinero, va a ser bastante dinero. Aquí esta carta me sugiere que van a estar disfrutando de sus resultados. Por supuesto ya venían diciéndomelo acá. Pero acá también me están diciendo de que ustedes van a poder pues aumentar su capital. No es solamente el dinero que les va a entrar, van a poder aumentar su capital. Y me habla pues de independencia económica, de libertad financiera para muchos de ustedes. Acá con este 9 de oros se ve que no solamente van a tener dinero para sus gastos básicos, para sus gastos necesarios como la renta o el mortgage o quizás el pago del auto, esos gastos que son habituales y tienen que hacerlos, no. Aquí me está diciendo con este 9 de oros van a tener dinero para lujos, para hacer lo que ustedes deseen, para hacer lo que ustedes quieran. Sin embargo, van a estar pues cuidando este dinero. Lo que ustedes han conseguido lo van a estar manteniendo con muchísimo cuidado y muchísima responsabilidad. Y por supuesto me reafirma esto del 10 de oros, que van a estar generando un entorno seguro, un entorno próspero y con muchísima confianza para continuar pues avanzando hacia donde ustedes quieren. Y la carta de la muerte, como te decía, viene acompañada de estas dos cartas, el 9 de oros y las de copas. Y me está diciendo que si ustedes tenían algún tipo de periodo económico de escasez, de problemas económicos poco fáciles, pues esto definitivamente termina y concluye. Es algo que muere definitivamente, no es algo que va a estar regresando en tu vida, esto es algo que se acaba por completo. Aquí hay una transformación completa en la vida de muchísimos de ustedes. Es como si murieran de un periodo económico poco fácil y entraran pues en estas vorágines
económica bastante fuerte. ¿Y por qué te digo que económicamente viene muy fuerte y no al revés? Porque me pueden decir, estás interpretando la carta de la muerte y a lo mejor es que se acaba el periodo económico. No. La carta de la muerte me está diciendo que es un periodo poco fácil económico que termina, que se muere, que se acaba. ¿Por qué? Porque ya tengo el as de copas aquí y tengo también el caballero de bastos por esta zona. Entonces, este as de copas, pues definitivamente me está diciendo que aquí algo concreto va a estar llegando a su vida, algo que le va a estar generando muchísima satisfacción. Y ese algo, por supuesto, es dinero y es estabilidad económica, es expansión de sus negocios, que ya lo habíamos visto acá adelante. Así que esto va a estarte generando muchísima felicidad. Aquí hay un logro que ustedes van a estar obteniendo, aquí hay una experiencia muy positiva, aquí les va a estar llegando alegría, satisfacción, abundancia económica en todos los sentidos, señores. Si alguien está por acá esperando tener algún bebé o algo por el estilo, pues cuidado, cuídense, porque esto también podría estar significando eso, porque aquí viene fertilidad, viene abundancia y viene felicidad en todos los sentidos. Así que para los acuarios que se sentían quizás tristes, quizás deprimidos, con algún tipo de dificultad, pues señores, abran las puertas o empújenlas, porque lo que viene es grande para muchísimos de ustedes. Vamos a ver qué cartas acompañan al caballero de bastos. Pues acá Acuario, con este caballero de bastos, se ve que este dinero, esto que va a estar entrando con estas de copas aquí también, el caballero de bastos viene reafirmando de que esto es un dinero que va a entrar de forma rápida, de forma intempestuosa, algo que tú no esperabas recibir. Esto puede ser algún tipo de proyecto laboral fuera de tu ciudad, pero podría ser algo temporal, algo que no fuera pues muy estable. Sin embargo, aquí las cartas que lo rodean sí me le están dando estabilidad a este caballero de bastos. Por lo tanto, no me lo convierte como en algo que vaya a acabar. Quizás sí el ingreso te llegue de pronto y después no te entre ese ingreso más de golpe, pero sí va a continuar cierto ingreso, o vas a hacer algo con este dinero que te va a estar entrando, que vas a estar logrando pues esta estabilidad. Esto podría ser, por ejemplo, algún trabajo temporal, y ese trabajo temporal que te da buenos resultados podría convertirse pues en algo estable. Si era un contrato por un tiempo determinado, pues podrías estar firmando ese contrato por un tiempo mucho más prolongado. Si es algún tipo de inversión o algún tipo de negocios que hiciste, pues entran muchísimos clientes de pronto, y podría ser que esos clientes se mantuvieran entrando constantemente, porque te repito, esto es mucho dinero que entra, o algo que entra pues de pronto con mucha velocidad y se va a estar manteniendo. Normalmente es inestable, pero te estoy diciendo que es estable porque acá viene el hierofante. Aparte de las cartas estas que era estabilidad económica, por supuesto, también viene el hierofante, y el hierofante me está diciendo de que esto se va a estar regulando, esto se va a estar controlando, esto se va a estar estableciendo. Es posible que firmes, como te decía, un contrato. Si esto era un contrato temporal, puede ser que lo firmes por muchísimo más tiempo y se vuelva algo pues muy estable, algo bastante equilibrado y balanceado. Aquí las cosas se regulan con contratos, con convenios, y definitivamente es algo que se va a convertir en muy estable. Y el 9 de bastos, acá el 9 de bastos sale diciendo, esta es la carta de la resistencia. Ustedes se van a mantener en pie, ustedes, a pesar de que esto es como cuando yo digo, pidieron trabajo, pidieron clientes y les llegó demasiado. No llega a ser un 10 de bastos con el que estás pasando trabajo, pero sí es algo que te invita a que resistas, a que aguantes, para que esto se pueda estabilizar, para que esto se pueda regular, para que esto se pueda pues resolver. Y definitivamente lo van a estar logrando. Acá en las de espadas que saqué después, pues acá definitivamente aquí hay algo que va a estar haciendo que esto se resuelva, que este 9 de bastos se resuelva, que este caballero de bastos sea algo estable, algo definitivo, algo que se regule, porque el as de espadas me anuncia la llegada de triunfos, de victoria, de resoluciones de conflictos, de resoluciones de esta resistencia que estabas haciendo aquí extrema, de resolución del conflicto, de que esto puede ser una llegada temporal de dinero, pero se va a mantener pues estable en el tiempo. Aquí hay éxito, aquí hay un logro evidente en situaciones que requieren que pues tú tomaras algún tipo de decisión. Aquí definitivamente
los resultados se van a estar imponiendo con muchísima claridad, con muchísima fuerza, y todos estos asuntos, esto que podría estar llegando dinero como si fuera inestable, pues definitivamente se va a estar resolviendo, como te decía, con el hierofante, que se va a estar estabilizando, y el as de espadas pues precisamente me reafirma eso. Puede ser que se firme un contrato, puede ser que se haga algo que de alguna forma este caballero de bastos, que normalmente su naturaleza es inestable, pues aquí se estabilice por completo. No va a ser algo fácil, no va a ser algo de la noche a la mañana, pero definitivamente sí es algo que va a coger su rumbo y va a estabilizarse. Y señores, aquí ustedes tienen el 10 y el 9 de oros y el emperador y el as de copas. Esto es como que se sacan la lotería, les llega una fortuna grande, o algún tipo de negocio o trabajo en el que están, les va a llegar muchísima cantidad de dinero. Como siempre les digo, abran las puertas o empújenlas, porque la energía del dinero sí está ahí flotando para muchos de ustedes. Vamos a ver ahora con las cartas de Lenormand qué parte de su cuerpo tendrían que estarle prestando atención en los próximos días. Recuerden que esto no es consejo médico, y si tienen pues algún tipo de molestia o algo por el estilo, deberían ir a consultar pues a un especialista, un médico. Y el ancla me está diciendo que cuiden sus extremidades inferiores, sus huesos, sus pelvis, que tengan cuidado con esto, y si tienen algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, pues definitivamente que vayan al médico, que se consulten. Pero definitivamente cuidado con escaleras, cuidado con un mal paso, literalmente un mal paso. Pues cuidado con esto. Esto es el ancla, lo que te ancla pues definitivamente a tierra. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales. Para Acuario, por favor, wow. Sale amor, sale el ciervo. El ciervo te dice: sé amable contigo mismo, sanas con el poder del amor, ve la luz en todas las cosas, reconoces tu propio valor y gracia. Y señores, déjenme en los comentarios: el dinero me persigue, el dinero me persigue. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Acuario.